tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú el que nos enseñas y que tú fluyas, Señor. Que fluyas a nuestro espíritu, Señor, que fluyas a nuestra conciencia, a nuestro corazón y a nuestra mente. Y que esta palabra, Señor, sea una palabra viva y eficaz, Señor. Te damos las gracias, Señor, los que estamos aquí, Señor, en estos momentos y los que vendrán. Los que por alguna razón, Señor, no han podido venir, Señor, y para toda la iglesia de Cristo, Señor, que tú la bendigas, Padre. Te damos a ti, Señor, la honra y la gloria, Padre. Oramos, Señor, por aquellos que tú vas a querer, Señor, que lleguen a tus pies, para que lleguen, Señor, y los bendigas y los guardes, Señor. Te damos a ti, Padre, la honra y la gloria, Señor, y te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. Yo no sé si les mandaron la semana pasada las notas que yo estuve estudiando, pero hoy el Señor me mandó a ampliarlas un poquito más, así es que estas que están aquí tienen algo de lo anterior, pero tienen mucho de nuevo también, porque el Señor, no sé, me inquietó mucho para que yo les explicara a ustedes de una mejor manera la iglesia de Esmirna, la iglesia sufrida, la iglesia perseguida. Vámonos a las notas, Hermes. Sí. Está haciendo lo mismo que la vez pasada, que tuve dificultades yo para... Bueno, de todas maneras, si quieren abrimos la Biblia en el libro de Apocalipsis para leer el texto que vamos a estudiar. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Repito, Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Muy bien, dice así. Escribe el ángel a la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo vivo, el que estuvo muerto y vivió, dice: yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Voy a leerlo y voy a extractar las palabras más importantes que vamos a estudiar hoy, porque ya se ha estado estudiando bastante sobre esta iglesia. El hermano Hermes ya la leyó, ya la estudió, ya pasamos a Pérgamo, ya estamos en Tiatira. Yo voy un poquito atrás tratando de remachar un poquito la historia. Pero la primera, en el capítulo, versículo 8 dice, el que estuvo muerto y vivió. Vamos a darnos cuenta de que esta iglesia, bueno, si bajemos un poquito Hermes ahora. No, para arriba. Estamos apenas en el texto. Aquí. Acuérdense que ahorita lo vamos a volver a repasar. Esta iglesia, la iglesia de Esmirna, fue una iglesia que había sido destruida por Alejandro el Grande y fue retomada por Lisímaco, uno de los 4 generales de Alejandro el Grande, y la reconstruyó 1000 años después de Cristo, antes de Cristo, perdón. Esta iglesia tenía una particularidad que era la obra más linda o la iglesia más, la ciudad más importante que habían construido los griegos. Era todo un orgullo para ellos. Entonces, tiene 2 propósitos. Uno dice, el que estuvo muerto y vivió. Se está refiriendo a una iglesia que estuvo muerta en su época y que vivió y que ahora estaba en su apogeo cuando fue escogida para serle predicada. 2, dice, yo conozco tus obras. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:13 que nosotros somos almas desnudas delante del Señor. Y Él se está refiriendo casualmente a que las obras que nosotros tenemos, Él las conoce y que conoce nuestras tribulaciones. Él conoce los problemas que nosotros tenemos y que de todas las obras Él tiene registro y se conoce la pobreza. Pero la pobreza espiritual, la pobreza material,
no es pobreza espiritual. La pobreza o la verdadera riqueza espiritual del cristiano está en el espíritu, no está en las cosas materiales. Y él dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Le dice, pero eres rico. Por todo lo que vamos a estudiar que esta iglesia estaba pasando, dice la blasfemia, la mentira de los que dicen ser judíos. O sea, había unos falsos judíos que decían que, dice, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. ¿Con qué vamos a contraponer más adelante este concepto de sinagoga de Satanás? La iglesia que somos nosotros, donde el Espíritu Santo está, dice 1 Corintios, que nosotros somos el templo donde mora el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Quiere decir que hay una contraposición entre la iglesia, la sinagoga de Satanás, y nosotros que somos el templo del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, dice, no sufrirá la segunda muerte. Vamos a ir despejando incógnitas y vamos a ir bajando y aclarando algunos conceptos. Bajemos, Hermes. Corona de la vida. ¿Qué es la corona de la vida? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Entonces, ¿cuándo se recibe la corona de la vida? Cuando hayamos resistido la prueba que viene como consecuencia de la tentación, y la tentación viene como consecuencia de nuestras concupiscencias o los deseos desmedidos que nosotros tenemos en nuestro corazón. Entonces el Señor dice, todos aquellos que superen las pruebas recibirán la corona de la vida porque se negaron al mundo. Eso significa la corona de la vida. Pasar la prueba, soportarla y mantener la sanidad. Recordarnos nosotros, como está en 1 Juan 1:9, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Vamos ahora a el concepto de la segunda muerte. La segunda muerte aparece en 2 escrituras, yo las puse aquí. Dice, la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esto es la segunda muerte. Todas las personas que mueren sin recibir a Cristo Jesús recibirán la muerte segunda. También dice Apocalipsis 21:8. ¿Quiénes son los que pertenecen a la segunda muerte? Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Entonces, las personas que están en el Hades, cuando salgan de ese lugar, van a pasar directamente al lago de fuego, pasarán al tribunal de Cristo y ahí serán juzgados. ¿Y por qué serán juzgados? Como dice el 21:8, porque fueron cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y mentirosos. Todas estas son las personas que amaron las obras del mundo. Vámonos a otra nota, una nota. Acuérdense que hay un conflicto que se presenta en la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso se presenta lo que se llama la sucesión apostólica. ¿Cómo nos encuentra él? Jesucristo está hablando y se refiere como que hay unos falsos apóstoles que se querían establecer. Esos falsos apóstoles que aparecen ahí es lo que nosotros vamos a entender de aquí en adelante como la sucesión apostólica. Yo les decía a ustedes que en aquella época, si alguna persona que estaba, digamos, en la época de Pedro y de Juan y de Pablo, que hicieron milagros también, cuando ellos imponían las manos sobre alguna persona, esa persona entendía, según ellos, entre comillas, que había una sucesión apostólica. Entonces, ellos se denominaban como los sucesores de Pablo, los sucesores de Cristo. Y la sucesión apostólica, como les he dicho muchas veces, no existe. La sucesión apostólica parece que el último apóstol que fue llamado por el Señor es Pablo, cuando aparece en 1 Corintios 15:7, cuando el Señor dice que el Señor se le apareció a él como un abortivo. No hay. ¿Quiénes son estos falsos apóstoles? Las epístolas de Corintios, 1 y 2 de Corintios, fueron escritas por Pablo para enseñarle a un pueblo a vivir en medio de una ciudad totalmente perdida e idolátrica. Entonces, cuando está en Corintios,
Pablo hace la siguiente expresión con respecto a la sucesión apostólica o a los falsos apóstoles, y dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, sino que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vamos entendiendo todos los conceptos que se están dando aquí. Aquí estamos hablando de los falsos apóstoles. Los falsos apóstoles son como consecuencia de dos cosas. Una, de la doctrina de los nicolaitas, que ya lo habíamos visto, y segundo, como consecuencia de una sucesión o de una estructura organizativa de parte de los hombres. O sea, que los hombres querían tener una estructura humana que gobernara la iglesia, pero que con esa gobernatura de iglesia ellos iban a estar negando lo que verdaderamente era la iglesia de Cristo. ¿Y por qué se dieron cuenta de que había una falsa sucesión apostólica? Por lo que dice en las escrituras en Hechos 2, 17, 11, dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros si una persona es un falso apóstol o es una falsa sucesión apostólica? Porque la Biblia no lo dice o lo dice de una manera diferente. La Biblia no habla de ninguna sucesión apostólica. Habla de apóstoles y habla de que nosotros hoy tenemos un apostolado, pero no habla de una sucesión apostólica. Muy bien. Punto número 2. Dice, en la iglesia de Esmirna aparece una orden sacerdotal. ¿Cómo es esa orden sacerdotal? ¿Cómo la vamos a traer a la luz? Dice, la orden sacerdotal y la blasfemia o mentiras, dice, los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. ¿Quién mora en esa orden sacerdotal? Como Jesucristo lo dijo, templos blanqueados en Mateo 23, cueva de ladrones. Esa orden sacerdotal son hombres. Yo les he explicado a ustedes que la tradición judía era una mezcla entre lo que era el Pentateuco o la Torá con pensamiento de hombres que generaron un libro que se llama la Mishnah. Es una mezcla entre las dos cosas. Es una filosofía de hombres. Entonces, eso es lo que el orden sacerdotal quería. Entonces, el orden sacerdotal lo que quería era que los falsos apóstoles o la sucesión apostólica se juntara con ellos para establecer una estructura que fuera una sucesión apostólica sacerdotal. Pero eso no lo vamos a ver nosotros en la iglesia de Esmirna, lo vamos a ver en la iglesia de Pérgamo, la iglesia que se casa con el mundo. Muy bien. Cuando hablan de la palabra blasfemia, estamos hablando de una difamación, de una calumnia, porque esas personas se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Aquí es importante aclarar lo siguiente. Acuérdense que los judíos, lo vamos a ver más adelante, y los que habitaban en Roma tenían que adorar al César, pero no como una deidad, no como un dios, sino como una figura política muy importante, y ahora vamos a hablar un poquito de la Pax Romana, que ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de que una persona que se dice ser judía, ellos lo echan de las sinagogas, inmediatamente ellos son eliminados de todo el patrón de gobierno de Roma. Ellos se quedan sin trabajo, pierden sus bienes, son asaltados. Entonces aquí nace una figura que yo quiero que la tengan presente a lo largo de todos los estudios. Es lo mismo que la excomunión, es exactamente lo mismo. Una persona era excomulgada o sacada de la comunión de los judíos, que no era la comunión de Cristo, y ellos caían como en el infierno, porque en ese momento el imperio romano los iba a tomar y los iba a destruir. Este concepto de excomunión viene desde aquí, nace de la orden sacerdotal. Cuando ellos decían que una persona no era judía, ellos estaban a expensas de vivir en el hambre, en la miseria, en la desnudez, en el abandono político. Nadie los iba a resguardar. Y ahí es donde nace el concepto de la excomunión, que viene de un principio del orden sacerdotal.
Muy bien. Los judíos no querían dejar sus tradiciones, ya sabemos por qué, porque había una orden que ellos manejaban. En la época de Jesús eso se llamó el Sanedrín. Ahora ellos querían mantener ese concepto de Sanedrín después de todo lo que Jesucristo hizo y les dijo por ellos. Porque las tradiciones invalidan los mandamientos y la palabra de Dios, y además está definida en Colosenses 2:8 como filosofías de hombres. Ellos intentaban mantener una orden sacerdotal y finalmente se aliarán o se unirán con la sucesión apostólica en un sistema lleno de ritos, bajemos Hermes, de sacrificios y de penitencias. Ellos van a establecer una figura humana de ritos, de sacrificios y de penitencias. Acuérdense que la palabra misa significa establecer un sacrificio nuevamente por Jesucristo, que se llama la transubstanciación, o lo que es lo mismo, que lo vamos a volver a repasar, que ya me lo explicó, las filosofías o las religiones paganas de aquella época de los etonitas y de los mistraitas. Lo vamos a ver más adelante. Referente a esto, dice, y la blasfemia que ellos, de lo que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. La misma expresión la vuelven otra vez a hablar en la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia conocida como la iglesia misionera. La iglesia de Filadelfia, los judíos estaban otra vez volviendo, después de que Jesucristo restaura la iglesia, en el año 1517, estamos hablando de la iglesia de Sardis, la iglesia muerta, que no hemos llegado ahí todavía. La iglesia de Sardis era una iglesia que ya durante 4 iglesias, que son la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira, había muerto. Y la iglesia ya es una iglesia muerta. Entonces el Señor la redime nuevamente con Martín Lutero. Y Martín Lutero trae las 5 solas. Entonces, cuando la iglesia vuelve otra vez a retomar y vuelve otra vez al camino de la palabra de Dios y de la obra del Espíritu Santo, ya no obra de hombres, entonces aparecen otra vez los judíos volviendo a denunciar otra vez a los cristianos. Ya el imperio romano no tenía ese poder, sino que ese imperio se llamaba el catolicismo. El catolicismo, y es cuando se dan las cruzadas y se da la Inquisición, y aparecen una serie de organizaciones que en su debido momento se van a tomar. Y entonces aparece aquí en el versículo 3:9, refiriéndose a la sinagoga de Satanás, para que tengan el concepto más claro, dicen 3:9. Y aquí yo entrego la sinagoga de Satanás, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Qué va a hacer Jesucristo con estos judíos mentirosos? Dice, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esos judíos van a venir y se van a hincar delante de la iglesia y van a reconocer que la iglesia de Cristo era la iglesia verdadera y que ellos estaban mintiendo. En la contraposición de lo que es la sinagoga de Satanás, 1 Corintios 3:16 dice, repito, en un antónimo, en una analogía opuesta, dice 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? Del Espíritu de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces él está diciendo que la iglesia, o sea, los verdaderos judíos, que ahorita los vamos a definir también, era donde moraba el Espíritu de Dios, ese era el templo del Señor, y los falsos judíos habitaban en templos, cuando Pablo lo aclara en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Le preguntaron que dónde habita Dios, entonces dice el escritor, que es Lucas del libro de los Hechos, dice, Dios dice, él habita en el cielo y la tierra es el estado de sus pies. Él no habita en templos hechos a mano. Vamos a repasar un momentito el contexto histórico. Como ya les mencioné, la iglesia de Éfeso fue reconstruida por el general Lisímaco, uno de los 4 generales del rey Alejandro, no es mago, Alejandro Magno, que era el rey de Grecia, en el año 1000 antes de Cristo. Dice, esa ciudad estuvo muerta y revivió, y era un orgullo para los griegos. Bajemos un poquito, porque ya esto lo habíamos visto. ¿Qué significa la palabra Esmirna? Significa 3 cosas.
Esmirna y mirra significan lo mismo. Cuando los magos que venían de Oriente trajeron, vinieron a Jesucristo, ellos traían tres cosas, traían oro, incienso y esmirna o mirra. Entonces, el oro significa la pureza, el incienso significa la oración de los santos y la esmirna significa el olor fragante y aromático, que dicho sea de paso, muchos judíos vivían en Esmirna porque para ellos era un negocio comerciar con la mirra. Entonces, el primer significado quiere decir que Jesucristo había nacido y que era un olor fragante, aromático. Él era el que iba a redimir al mundo de pecado. Eso es lo que estaban anunciando los magos. En el capítulo Marcos 15, 23, dice que cuando Jesucristo fue crucificado, ofrecieron una mezcla de mirra o esmirna con vinagre en la cruz. Vino o vinagre, más bien es vinagre mezclado con mirra, porque lo que significa la mirra es que Jesucristo es el sacrificio eterno y perpetuo por nuestros pecados, y Él es el que mitiga o lleva nuestras cargas. Y el tercer significado está Jesucristo, muere Jesucristo, y viene Nicodemo y José y lo toman a Él de la cruz y llevan 34 kilos o 75 libras de mirra y óleos. ¿Para qué era eso? Era con el concepto de redención y vida eterna. Ellos iban a embalsamar a Cristo para tenerlo de por vida siempre presentes. Entonces Jesucristo significa olor fragante, significa sacrificio y significa redención. Esta es en la iglesia en la que nosotros estamos involucrados. En esa sociedad, en la sociedad de Esmirna, habían varios dioses. Uno de ellos, como les explicaba la vez pasada, era el dios Apolos, que era el dios del sol, que es el dios con el que se inicia el calendario romano, que es el domingo. Para los judíos, el primer día de la semana era el sábado, el día del descanso. Y para los judíos, para los romanos, era el domingo. Entonces había que celebrarle la fiesta al dios Apolos, que fue el dios del sol. La segunda es Cibeles, otro templo pagano y otra diosa que había que era la madre de la tierra. Y tercero, estaba Júpiter, que era el dios de los dioses. Voy a tomarme un poquito para hablar de la imagen del templo del emperador. Hay algunos errores. Imagen del templo del emperador. El emperador no era considerado como un dios, como una deidad, a nivel de Apolo, Cibeles y Júpiter. No, él era considerado como el señor de señores desde la perspectiva política, como les explicaba. Los césares establecieron lo que se llamaba la Pax Romana. Estableció lo que era la Pax Romana. ¿Qué era la Pax Romana? La Pax Romana era que Roma había limpiado sus territorios de todos los enemigos que había en aquella época y había establecido un conjunto de leyes o lo que se llamaba el derecho romano para otorgarles los derechos ciudadanos a cada uno de sus habitantes. Eso significaba que ya no tenía que irse la gente a la guerra a morir, sino que Roma había tomado ese papel y había desarrollado un esquema de purificación de todas las ciudades para que sus ciudadanos pudieran vivir en paz. De manera tal que la gente estaba agradecida con el César por lo que se había hecho y ellos debían de rendirle tributo al César en agradecimiento a lo que se vivía en Roma en esos momentos, que se llamaba la Pax Romana. Si una persona rehusaba adorar al César y decir Ave César, esa persona era considerada un guerrero o un enemigo político de Roma y ya Roma no lo iba a guardar ni lo iba a proteger más. Ese era el concepto de la Pax Romana y por eso los de Esmirna le habían levantado un templo a el emperador romano y todo el mundo lo llegaba a adorar. De hecho, todos los caminos de Roma llegaban y desembocaban en la ciudad de Éfeso. Hablemos un poquito de la persecución para que entendamos eso. ¿De dónde provenía la persecución?
La persecución provenía del gobierno directamente. ¿Por qué? Porque era una ley que se había establecido en Roma en agradecimiento a lo que los césares habían hecho. Si ellos no lo hacían, se consideraban traidores al Imperio Romano. Y al considerarse traidores al Imperio Romano, algunos de los cristianos eran asesinados o los mataban, otros eran llevados a prisión, y más adelante vamos a ver el tipo de tortura que ellos estaban haciendo. Entonces, ese era uno de los conceptos. Otro de los conceptos era que ellos perdían sus trabajos porque el gobierno los odiaba. ¿Por qué los odiaba? Porque no les rendían el tributo al César. Otro concepto era que al no rendirle tributo al César, la gente interpretaba que ellos no respetaban lo que se decía de parte del César. Por eso decía el Señor, dale al César lo que es de César. Pero en el libro de Romanos, capítulo 13, el Señor dice que nosotros debemos de orar por nuestros gobernantes, porque todos los gobernantes son puestos por parte de Dios y que ellos están puestos ahí para beneficio de las personas que habitan, tratando de explicar Pablo en el libro de Romanos 13 lo que significaba la paz romana. Pero los cristianos tenían un concepto, tenían valores muy poderosos, porque ellos sabían que en el libro de Éxodo, capítulo 20, Dios había establecido en los mandamientos que nosotros no debemos de adorar ninguna imagen, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra tampoco. Y también había dicho Pedro que nosotros debíamos de hacerle caso a las leyes de Dios antes que a los hombres, y eso está en Hechos 5:29. Entonces los cristianos perdían todas sus posesiones y ellos pagaban un precio muy alto por seguir a Jesús. Ellos sufrieron por mantener su fe. En conclusión, ¿qué le sucedía a una persona que era considerado enemigo del César, o qué le sucedía a una persona que era expulsada de la sinagoga judía? Ellos eran personas que los iban a matar y a destruir por el hambre que ellos vivían. Entonces ahí es donde empieza a tomar forma el concepto de la excomunión. Dice, los judíos que estaban en esa época, los no creyentes, por supuesto, eran leales al Imperio Romano. Ellos eran comerciantes de mirra en algunos de los casos. Sus vidas estaban llenas de comodidades y no de sufrimientos. Dice, y también de parte de Satanás. ¿Por qué de Satanás? Porque Satanás era el que tomaba el corazón inicuo de estos hombres para expulsarlos. Esa imagen fue construida en el año 23 después del emperador Tiberio. Vamos a entrar ahora al concepto de la persecución. La persecución se debía de sufrir con gozo. Eso es lo que dicen las escrituras, y saqué 3 escrituras. En el libro de Isaías 65, 18, 19 dice lo siguiente: mas os gozaréis. Gozar también significa bienaventurado. Mas seréis bienaventurados y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, independientemente de lo que pase. Vamos a seguir estudiando el concepto. Y me alegraré en Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, dice, y nunca más se oirán en ellos voz de lloro ni voz de clamor. El estar en Cristo, en la época del Antiguo Testamento, seguir a Dios, tenía que verse con mucho gozo y con mucha alegría. Y eso fue lo que Jesucristo vino a establecer. Dios, en el libro de Santiago, él dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba. Sigue hablando de gozo. Gozo, dichoso, bienaventurado, alegres, son palabras que son sinónimas. En el capítulo 21:4 del libro de Apocalipsis dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Quiere decir que el cristiano tiene que ver la prueba con gozo. Yo creo que los cristianos de hoy no la vemos así. La vemos de una manera diferente. Pero no se trata de eso, se trata de que vayamos entendiendo y formamos nuestro corazón. ¿Cómo se tenía que pasar la prueba? Se tenía que pasar con gozo. ¿Y cuál es la importancia de la iglesia de Esmirna? La importancia de la iglesia de Esmirna es que Satanás quiso e hizo lo imposible para que todos los habitantes de la iglesia de Esmirna fueran destruidos, fueran abatidos, fueran eliminados físicamente hablando, pero no pudo porque Dios los guardó. Vamos a ver algunos ejemplos de persecución, pero antes de entrar a los ejemplos de persecución,
vamos a ver una pregunta. Dice, ¿por qué sufrían persecución? Y vamos a ver 3 escrituras que yo saqué. En el libro de Daniel 11, la parte B, 32 dice, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Si usted es un verdadero cristiano, dice que usted se va a esforzar y usted va a actuar en defensa de la palabra de Dios y lo va a ver con gozo. En Hechos 5:29, que es mucho de lo que estamos viviendo hoy en día y lo que se va a vivir, dice, respondiendo Jesús y los apóstoles dijeron, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en Hechos 14:22, dice el escritor del libro de los Hechos, que es Lucas, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esos conceptos son los conceptos de la tribulación. Uno, que uno tiene que esforzarse y actuar en favor de la palabra de Dios. 2, nosotros debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y 3, nosotros vamos a atravesar muchísimas tribulaciones para alcanzar el reino de Dios. Tribulaciones de todo tipo, no solamente tribulaciones de carácter material, de carácter espiritual, de carácter económico, de todo tipo vamos a pasar nosotros pruebas. ¿Qué dijo Marcos con respecto a las pruebas? Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi palabra, mas el que persevere hasta el fin, dice, ese será salvo. No hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia en lo que venimos nosotros diciendo. La perseverancia y el vivir la prueba es parte necesario para alcanzar la santidad. En el libro de 10:34, hablando de ejemplos de la persecución, dice así otro ejemplo en Hebreos 10:34, dice, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo, vea lo que está hablando de lo que sucedía en aquella época, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Dice, no importa de todo lo que usted se haya despojado, entréguelos con gozo, porque lo que usted va a recibir después no tiene ninguna comparación a lo que usted está perdiendo en el día de hoy. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios 11, 22, 28. Está Pablo explicando lo que significa ser un verdadero siervo del Señor. Y yo puse con preguntas, subrayé las preguntas con color amarillo, para que ustedes vean que esto es un cuestionamiento que está haciéndole Pablo a los que se dicen que son verdaderos hijos de Dios. Él dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. Y aquí viene la gran pregunta. Él dice, ¿son ministros de Cristo? Pregunta Pablo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco Pablo. Y él va a hablar de lo que él padeció por ser ministro de Cristo. Dice, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, porque los judíos, él era ciudadano romano y no podía recibir 40, podía recibir 40 menos 1. Dice, 3 veces he sido azotado con varas y 1 vez apedreado, y 3 he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, en peligros de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros de la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre los falsos hermanos. Dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en ayuno y en frío y en desnudez. Y además de todas estas cosas, dice, y lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Si nosotros entendemos este capítulo, esta porción que estamos leyendo, todo esto se resume al final en la última línea, dice que Pablo tenía una preocupación por las iglesias, que esa preocupación por las iglesias que él tenía, siendo él un verdadero apóstol del Señor, un verdadero ministro, él vino a servir a los demás y dijo, yo no tengo nada abundante,
he sido azotado en muchas partes, he estado en cárceles, he estado al borde de la muerte, he sido azotado 40 veces menos una, me han azotado con varas, me han apedrado, me han apedreado, he estado a punto de naufragar en un barco, he estado en caminos peligrosos, en peligros de ríos, con ladrones, en naciones, en peligros de gentiles. Dice, toda esta evidencia que les estoy dando yo es lo que es ser un verdadero apóstol. Acuérdense ustedes en la parábola del sembrador, cuando llegó Jesucristo dijo que estaban durmiendo, que estaban en otras cosas. Bueno, eso es lo que está evidenciando los falsos apóstoles. Los falsos apóstoles y los falsos maestros viven del evangelio. Y Pablo decía, yo no vivo del evangelio, yo vivo de servirle al Señor. Eso es lo que yo hago. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta quiénes son los verdaderos apóstoles y todo lo que Pablo tuvo que pasar para demostrarles a los demás que servirle a Cristo no era cosa fácil. Ok, vámonos ahora a Apocalipsis 2:9. Otra vez ya lo leímos. Y está hablando él y le dice, yo el Señor, le está diciendo a Pablo, yo el Señor veo las obras que usted está haciendo, yo veo su tribulación y veo su progreso. Le dice, pero eres rico. Yo el Señor la veo, le dice, y yo el Señor sé quiénes están blasfemando para ustedes, dice, pero esos no son mi pueblo, esos son sinagoga de Satanás, le dice. No teman en nada lo que van a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, dice, para que seáis probados, dice, y vuestras tribulaciones por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Todo el evangelio de Jesucristo, toda la palabra de Dios se debe de presentar bajo el esquema de la obediencia, independientemente de lo que el mundo ofrezca. Debemos de mantener nosotros siempre bajo la obediencia. ¿Qué produjo en el cristiano la prueba? Nada más voy a leer los títulos que están aquí. La prueba produce paciencia y madurez cristiana. Ustedes tienen aquí las escrituras a la par, las pueden leer en su casa. Paciencia y madurez cristiana. ¿Qué más produce la prueba? Produce un fuego que purifica. Viene una que a mí me llama mucho la atención y dice, que perdamos el deseo de pecar. Cuando ustedes están en una prueba, ¿verdad que ya no quieren pecar? Todo lo contrario, se quieren retirar. Bueno, eso le pasaba al pueblo, porque ellos estaban buscando la misericordia de Dios, porque nos sentimos inmundos cuando esas cosas pasan. Sigamos bajando, Hermes. ¿Qué más produce? Dice, produce una forma, puede ser una forma de disciplina para perfeccionarnos. Puede prevenirnos de pecar y ayudarnos a ser santos. Nos enseña que ninguna otra cosa nos puede enseñar. No, nos puede enseñar más. Dice, nos da la oportunidad de ser un testimonio poderoso para Cristo, nos capacita para una mayor comunión, dice, y nos muestra la senda para seguir las pisadas de Cristo. Todas estas son extractos de escrituras de la Biblia, donde usted puede entender qué es lo que va a producir la prueba en usted. La prueba de usted va a producir paciencia y madurez, lo va a purificar, le va a quitar el deseo de pecar, dice, va a producir en usted una disciplina, si no es disciplinado, lo va a prevenir de pecar y le va a ayudar a ser santo, y se nos va a enseñar de una manera en que nada nos puede enseñar, de una manera parecida, nos da la oportunidad de ser testimonio para Cristo, nos capacita para una mayor comunión con Jesús y nos muestra la senda para seguir las pisadas de Cristo. Estos conceptos fueron tomados en la iglesia de Esmirna y tienen que ser tomados por nosotros hoy en día para poder llevar a cabo la prueba, la obra que Jesucristo nos encomendó. No es decir, yo confesé a Cristo, yo soy salvo para siempre. Yo no estoy dudando de eso. Lo que le estoy diciendo es que usted tiene que hacer una obra que Jesucristo le encargó y esta es la obra que usted tiene que hacer y estos son los detalles de la obra que nosotros tenemos por delante. Vamos a ver ahora. Los creyentes de Esmirna eran un olor fragante para Dios. Vamos a ver por qué eran un olor fragante para Dios. Dice, la persecución había producido una fragancia divina en sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo depurados, probados, como dice Pedro, 1 y 2 de Pedro, por el fuego para ser cada vez más excelentes siervos de Dios y ser testimonio para los demás. Dice, Jesús no tuvo ningún reproche para esta iglesia, ni para esta, ni para la iglesia de Filadelfia. Dice, no debemos de buscar las pruebas y los sufrimientos, claro que no lo debemos de hacer, pero sí debemos nosotros de tener un propósito y cuando Jesucristo nos llama, debemos nosotros de servirle en la forma en que Él lo tiene estipulado para nuestras vidas.
Con respecto a la prueba produce mucho sufrimiento, pero vamos a ver qué fue lo que Jesucristo dijo con respecto a las pruebas. Le dijo, ¿cuántas veces hemos llorado nosotros en las pruebas? Yo me imagino que mucho, bastante. ¿Qué decía Jesucristo? Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Quiere decir que el llorar es una bendición. En Isaías, ¿qué dijo? Al proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ese llanto y ese dolor que nosotros mostramos delante del Padre, dice, Él vendrá y los vengará, dice, y nos consolará a nosotros. Él nos dará el consuelo eterno por haberle servido. En el libro de Mateo, hablando del llanto y hablando del lloro y hablando de la época de la persecución de la iglesia, él había escrito en Mateo 5, del 10 a 12, lo siguiente, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sos por mi causa cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Acuérdense que él llamaba a los falsos apóstoles y a los falsos judíos, los llamó mentirosos y los llamó blasfemos y les dijo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Él está diciendo, si llora, llore, porque yo los voy a consolar. No se preocupe lo que pase, yo vendré y yo me vengaré de todo lo que a ustedes le hicieron. Si padecen persecución, no hay ningún problema porque lo están haciendo por parte de la justicia de Cristo, porque de nosotros es el reino de los cielos. Si a nosotros nos insultan, si nos persiguen y si nos dicen toda clase de mal contra nosotros mintiendo, no se preocupen porque nuestro galardón va a ser más grande que cualquier cosa cuando nosotros estemos en el reino de los cielos. Voy a hacer un alto hasta aquí. ¿Tienen preguntas? Si quieren lo quitamos. Sirves esto para ver. No hay preguntas. Todo lo tienen en las notas, pero si tienen alguna pregunta la pueden hacer. Bueno, vámonos a las notas, Hermes. A ver si me deja regresarme otra vez. Ahí está. Ok, bajemos ahora. ¿Eran pobres? Sí. Si usted busca la definición del verbo que se utiliza ahí, eran los más pobres de los pobres. Eran así, los más pobres de los pobres. Se decía que no tenían ni siquiera 2 centavos en la bolsa para hacerle frente. No tenían ni siquiera para comer un día. Y Dios los guardó. Eso era lo que estaba sucediendo en esa época. ¿Por qué? Porque el gobierno romano no los protegía. Los consideraban ladrones, los consideraban traidores, les quitaban sus propiedades. Eso era lo que sucedía. Dice, pero todos estos creyentes de esa época tenían una fe poderosa. Una fe poderosa. Ellos creían que Dios, el Dios de Abraham, el Dios de ellos, Jesucristo que había venido, era más grande que todas las cosas. Sufrían difamaciones, claro que sufrían difamaciones. Las difamaciones aparecen muy bien declaradas en el libro de Apocalipsis, capítulo 12:10. Dice, sabemos que Satanás acusa a los falsos creyentes. Apocalipsis 12:10 dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, que ha sido lanzado el acusador, que ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. Para que se den cuenta que esa sinagoga de Satanás o esos falsos judíos que son la sinagoga de Satanás, estaban siendo dirigidos por Satanás, porque Satanás es el acusador y ellos lo que estaban haciendo era acusándolos. Entonces quiere decir, también más adelante lo vamos a ver, que cuando una persona es excomulgada, el concepto que existía en aquel tiempo era que cuando la iglesia lo excomulgaba, ya nadie lo podía salvar. Si la iglesia no lo salvaba, ya Dios tampoco lo podía salvar porque ellos tenían la autoridad. Eso era lo que estaba pasando aquí. Si la sinagoga de Satanás o si esa famosa sucesión apostólica o esos falsos sacerdotes
los expulsaban de la sinagoga, ya nadie los podía salvar. Y ese es el concepto que se maneja cuando estamos hablando de la excomunión. Dice, Jesús le recuerda a los primeros apóstoles, dice que su corazón es correcto en relación con Dios. Un verdadero judío es una persona que tiene una correcta relación con Dios y ellos no lo tenían. Los creyentes en aquella época, los judíos que no eran creyentes, eran enemigos de Cristo, eran total y absolutamente enemigos de Cristo. Más adelante vamos a ver nosotros, bajemos un poquito en eso, que en la iglesia de Filadelfia se vuelve a hablar otra vez de los falsos judíos, que son la sinagoga de Satanás. Ya van entendiendo el concepto de sinagoga de Satanás. ¿Quién mora en el corazón de ellos? Satanás. ¿Qué están siguiendo ellos? Filosofías de hombres. ¿Qué es lo que quieren hacer ellos? Que ellos quieren tomar la venganza por sus manos. El que no los adora es expulsado y es castigado y no está guardado bajo los derechos y los decretos que hoy, en aquella época, se llamaba el emperador romano, pero que dentro de poco se llamará el anticristo. Dice, estos son hipócritas religiosos que estaban difamando a los piadosos. Eso ustedes tienen que tenerlo en cuenta. O sea, todos estos conceptos es para que ustedes los vayan teniendo en cuenta en el momento en que nosotros entremos a estudiar más la iglesia de Pérgamo, que ya ustedes tienen un buen concepto por lo que les ha explicado Hermes, y la iglesia de Tiatira. Los van a ver y ustedes estos conocimientos los van a consolidar todavía más. Jesucristo prometió que todos esos hipócritas se iban a arrodillar, si quiere bajemos en todos esos hipócritas se iban a arrodillar delante de los verdaderos cristianos, porque Dios iba a reconocer que ellos eran los verdaderos hijos de Dios y que lo habían honrado. Y que Él los obligará a que confesemos que Dios ama a los cristianos que pacientemente soportaron la prueba. Vámonos ahora al punto 4. Dicen que nosotros no debemos de tener temor de las tribulaciones. ¿Qué dice Salmo 23? Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Dice, porque Él estará conmigo siempre. Él estará conmigo siempre. Habíamos hablado que en el libro, en San Juan 14, dice que cuando el Espíritu Santo llegue a nosotros, estará con nosotros para siempre. Él nunca nos dejará, sino que siempre estará con nosotros por toda una eternidad. El Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. Entonces, cuando empieza a hablarles Dios a la iglesia de Esmirna, Él les dice, ustedes no tienen que tener miedo, yo fui el que estuve muerto y el que estoy vivo. ¿Qué les dijo Él? Le dice, uno, Él es el primero y el postero. Quiere decir que Jesucristo murió y resucitó. ¿Qué le está diciendo a la iglesia? No importa lo que le acontezca a usted, yo lo voy a resucitar. Las cosas que pasaron ya se dieron y no volverán, porque de lo pasado no habrá recuerdo. De lo que viene es de lo que nosotros nos vamos a gozar. Si usted tiene que entregar su vida por mí, entréguela, porque cuando yo nací en usted, cuando yo nací de nuevo, como lo dice San Juan y como lo dice San Pedro, los dos lo dicen, en 1 Pedro y el otro lo dice el libro de San Juan en el capítulo 3, nosotros estamos recibiendo la eternidad de parte de Dios, porque hemos nacido del Espíritu. Y Filipenses 3:20 nos menciona a nosotros que nosotros somos ciudadanos del cielo, no somos ciudadanos de este mundo. Somos embajadores del cielo y somos peregrinos en esta tierra. Y eso tenemos que tenerlo claro. Decía en otras escrituras, dice, no teman a los que matan el alma, sino teman a los que matan el cuerpo. No teman a los que matan el cuerpo, teman a los que matan el alma. Dice en otra escritura, dice, porque Jesucristo es el que puede hacer que las almas vivan o que las almas mueran. Eso es lo que él dice. Segundo, dice, Él nos anima a la muerte. Dice, Él murió una vez y va a resucitar. Y es importante este concepto de la muerte. Yo no sé qué concepto de la muerte tendrá usted, pero el concepto de la muerte que nosotros tenemos es la muerte al pecado, no es la muerte al pecador. Nosotros tenemos que tener siempre presente que Jesucristo vino para que nosotros muriera el pecado y no fuéramos pecadores. Ese es el concepto que priva con respecto a lo que se refiere a la muerte. Jesucristo vino y murió por nosotros y murió una vez y para siempre. Nosotros somos parte de la vida eterna. Entonces, Él muere y nos anima a que nosotros tenemos que morir. El punto que sigue dice, es la muerte una puerta por la cual pasamos a la presencia de Dios. Nadie puede llegar a la presencia de Dios, nadie, absolutamente nadie, si no muere físicamente. Tiene que morir físicamente. Este cuerpo que nosotros tenemos, que ha de volver a la tierra y será parte de los gusanos,
este cuerpo que muere físicamente hablando no tiene ninguna importancia para el Padre. Por eso en Filipenses 3:21 dice que este cuerpo de la humillación, este cuerpo carnal que nosotros tenemos, va a ser transformado en un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo, porque el cuerpo no recibe ninguna bendición, el cuerpo no lo recibe. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, por eso tenemos que guardar el cuerpo en el que nosotros estamos en estos momentos. Apocalipsis 14:13 al respecto dice lo siguiente: bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Vean lo que les dice: dichosos de este momento en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Las obras que con ellos siguen son los que la obra que nosotros hicimos de acuerdo a lo que el Padre nos encargó. La obra que el Padre nos encarga a nosotros, no somos nosotros los que lo escogemos, sino que es Él el que lo escoge por nosotros. Dice, usted podría imaginarse cuando el Señor le dice que no temamos. Usted sabe lo que es que le digan, que usted cree que ya la prueba pasó y le dice, Señor, no, la prueba no ha pasado. Más bien a ustedes, a muchos los van a mandar a la cárcel y muchos de ustedes van a morir. Lo peor no ha pasado, el sufrimiento no ha pasado, el dolor no ha pasado. Pero ya lo que dice Pablo cuando le escribe a Timoteo, bajemos un poquito más, Hermes, en 2 de Timoteo 3:12, él le dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿La está padeciendo usted? ¿O simplemente no parece que es un cristiano? El Señor les dice ahí, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Jesucristo advirtió, dice, en el mundo tendremos tribulación, dice, pero confiemos en Él que ya lo venció. ¿Realmente usted está creyendo que Jesucristo ya venció el mundo? ¿O usted tiene la esperanza de que usted lo va a vencer? El mundo usted no lo va a vencer. El mundo está vencido por Cristo Jesús y Cristo Jesús habita en usted. Él prometió y Él nos dijo que la gracia de Él sería suficiente. Si el regalo que Él nos da es por gracia y no es por obras, ¿usted por qué se preocupa por las obras que usted va a hacer? Preocúpese por usted estar en la gracia del Señor. ¿Qué le pasó a la iglesia de Esmirna? ¿Qué perdió? La iglesia de Esmirna perdió el primer amor. ¿Qué fue lo que hizo? No leyó las escrituras, no oró, no le dio la honra y la gloria al Padre, no se congregó con sus hermanos, estaban juntos en armonía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya la salvación el pueblo de Dios lo tiene. Nosotros somos salvos por gracia y no por ninguna otra cosa más. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. También dice él que Él nos advierte a nosotros de que Él estará con nosotros, como ya lo dijimos, hasta el fin del mundo, y Él nos prometió que su gracia era suficiente. Y además le está diciendo a la iglesia de Esmirna que la iglesia de Esmirna va a sufrir persecución por 10 días. Esa persecución por 10 días significa que faltarían 10 emperadores romanos, sin contar a Nerón, porque Nerón fue el que mandó a matar a Pablo y fue el que mandó a matar a Pedro, pero todavía Juan no había muerto. Entonces se supone que es desde el momento en que aparece la muerte de Juan y Juan muere, Domiciano es el que lo manda a la isla de Patmos. Ahí empieza el tiempo de la iglesia. Y son esos 10 emperadores los que están ahí establecidos, que fue desde el año 81 después de Cristo hasta Diocleciano, que fue un salvaje y llegó hasta la época 300, el año 305. Esos 10 emperadores tenemos a Domiciano, dice que mandó a Juan al exilio a la isla de Patmos. Estaba Trajano, que declaró ilegal la fe cristiana y persiguió a la iglesia. Está Adriano, que persiguió a los cristianos. Está Marco Aurelio. Ustedes han visto la película El Gladiador con Marcus Aurelius. Bueno, ahí lo tienen. Ahí está Marco Aurelio, ese malvado gobernador que martirizó a los cristianos, incluso mató a Policarpo. Ustedes en la otra nota se van a dar cuenta de lo que le sucedió a Policarpo, que murió quemado. Estaba Severo, que estableció una ley estricta en contra del esparcimiento del cristianismo. Estaba Máximo, que asesinaba a los cristianos y los enterraba en grupos de 50 o 60, como Hitler. Estaba también Decio, que era otro emperador que destruyó la iglesia por medio de la persecución. Estaba Valeriano, que persiguió a la iglesia igual. Dice también Aureliano, que causó sufrimiento a la iglesia, y el peor de todo fue Diocleciano.
Dice, Diocleciano fue un malvado César que promulgó leyes para destruir a la iglesia y quemar todas las copias de las Biblias. Dice, luego levantó un gran monumento diciendo que había enterrado a los cristianos. Vean aquí algo que yo les quiero decir. En la nota se puso, este malvado César promulgó leyes para destruir toda la iglesia y quemar todas las copias de la Biblia. ¿Quién más quiso hacer eso? Acuérdense que en Mateo 13:4 aparece que un ave se robó la semilla. Y esa ave que se robó la semilla fue la palabra de Dios. Inmediatamente después de Diocleciano, ¿quién sigue? Sigue Constantino. Constantino es el que se declara el primer papa, y después vamos a estudiarlo más. Él se declara el primer papa. ¿Y qué fue lo que hizo? Ellos escondieron las escrituras, no las volvieron a sacar, se quedaron siempre dentro de su grupo de gente, y la escritura va a aparecer nuevamente a la lectura del público, y la misa ya no en latín, sino que en cada una de las lenguas, hasta con el Papa Juan XXIII, que fue por los años de 1960, 62, 63, por ahí. La Biblia ahora hay un gran conflicto con la Biblia, porque ahora aparecen un montón de Biblias y todas las Biblias están cambiadas, y nos damos cuenta nosotros que hay libros apócrifos, que hay 11 libros que no pertenecen. La Iglesia Católica introduce 11 libros que pertenecen a la historia griega, obviamente narrando lo que pasaron los judíos, pero que no son parte del canon bíblico, que no son escogidos por la Septuaginta para definirse como una sucesión de libros escritos e inspirados y revelados por el Espíritu Santo, porque son libros históricos. Y si usted es una persona acuciosa, yo lo invito a que lea usted el último capítulo de Segunda de Macabeos, donde el escritor de Macabeos dice que si a usted le parece correcto lo que está escrito, pues bien, y si no, pues que lo deseche. Y la verdad es que la palabra de Dios no se debe de escribir de esa manera. Por lo tanto, hay mucha evidencia de que los libros históricos, no es que no sea bueno leerlos, sí, claro, son históricos, pero no son parte del canon bíblico, porque, por ejemplo, en algunos de los libros, como en el de Judith, es donde se está justificando la existencia de ya se me olvidó. ¿A dónde es que van los pecadores que no van directamente al cielo, sino que van a otro lugar? ¿Cómo se llama? Donde les hacen las misas, que se me olvidó el nombre. Purgatorio. Al purgatorio. Ahí aparece el purgatorio. Exactamente. Yo les voy a traer algunas de esas escrituras para que después los veamos. Muy bien. Entonces, después de todo este montón de Césares y personas que aparecen ahí, nosotros nos damos cuenta de que durante todo ese periodo hubo una gran persecución. ¿Qué obras se hicieron en esa persecución? Bueno, la Iglesia Católica era arrastrada a los circos romanos. 2, eran lanzados a que fueran devorados por los leones. Y cuando estamos hablando de circos romanos, estamos hablando de todo tipo de bestias salvajes que las tenían ahí con hambre por un montón de tiempo para que se los devoren. Estamos hablando de las hienas, de los lobos, estamos hablando de elefantes que los aplastaban, estamos hablando de todo tipo de animales que eran llevados a los circos romanos. Estamos hablando también de los leones devorando a los cristianos, que es tal vez la imagen que nosotros más tenemos. Los crucificaban, era una muerte terrible. La muerte de la crucifixión era una muerte terrible. Dice, también estábamos hablando de que a los cristianos los envolvían en pieles y soltaban perros para que los perros se los comieran con las pieles y eran terriblemente martirizados. Estamos hablando también de que eran torturados de distintas formas. Ahorita no me voy a adelantar. Dice, algunos fueron cubiertos con brea e incendiados para servir como antorcha humana. Acuérdense ustedes que Juan fue lanzado a un caldero de aceite hirviendo y Juan no murió, pero eso era muy normal que los hicieran. Otras veces, para hacer un espectáculo público para los romanos, los lanzaban en breas. Acuérdense que ya los romanos utilizaban la brea en las guerras, los envolvían y los llenaban de brea y les encendía fuego para que se fueran corriendo por las calles, quemándose terriblemente para que ellos vieran que los cristianos estaban siendo crucificados. Utilizaban el potro, no sé si saben lo que es el potro. El potro era una rueda y a ellos les amarraban los pies al suelo y a una rueda que iba circulando, y entonces a ellos los ponían a que negaran a Jesucristo, y si ellos no lo hacían, entonces cada vez que daban la vuelta, les iban atilintando más los brazos y las piernas hasta que terminaban desmembrados.
Ese era el famoso potro. Dice, otros eran hervidos en aceite y quemados vivos, como por ejemplo Policarpo. Y más de 5 millones de personas murieron durante el periodo de de la persecución de la iglesia. Vayamos más, Hermes. Hay una escritura donde habla un poco en el libro de los Hebreos de lo que sucedía. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Otros fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio de fe, no recibieron lo prometido. ¿A dónde lo van a recibir? En el cielo, cuando estén con nuestro Padre Celestial, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos y nosotros, y todos vamos a ser perfeccionados de la misma manera. Traté de buscar mucha evidencia en la Biblia para que ustedes puedan ver que lo que se está narrando de la iglesia de Esmirna evidentemente tiene mucha información que no sé si ustedes la habían visto o no, pero mucha información donde ustedes pueden ver las tribulaciones tan terriblemente grandes que pasó el pueblo de Dios. Pablo fue decapitado, básicamente. Pedro fue crucificado y Tomás fue arrastrado. Todos los apóstoles murieron de una manera terrible. Vamos a ver la corona de los fieles. Las escrituras nos aseguran que Dios mide las tribulaciones que nosotros estamos pasando. Por eso se escribe 1 Corintios 10:13, donde dice que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios porque no os dejará ser tentado más allá de lo que podráis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuál era la prueba que nosotros teníamos para salir de la tentación? En algunos casos era la muerte, como lo dice la Escritura. En algunos casos era la muerte. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, sin embargo, para muchos creyentes el camino de escape ha sido la muerte, que es la misericordia repentina. Repito otra vez, esto es bien importante que usted lo tenga claro. ¿Qué es la muerte? La muerte es la misericordia repentina. Guárdenlo bien y ténganlo por entendido. La muerte es la misericordia repentina del Señor. Cuando una persona está muy enferma, está sufriendo demasiado y muere, lo que está recibiendo él es una misericordia repentina. Por eso las iglesias cristianas evangélicas, cuando una persona fallece, es un motivo de gozo, es un motivo de alegría, porque es la misericordia repentina de Dios manifestada en aquella persona que está pasando de vida a muerte. Repito, es una misericordia repentina. Dice, si nosotros no tuviéramos esa misericordia repentina de Dios que se llama muerte, algunos padeceríamos eternamente sufrimientos. Tengan ese concepto. Dios no quiere que pasemos un sufrimiento eterno porque Él tiene conciencia de nuestras limitaciones. Por eso Él nos otorga el regalo de la muerte. Por favor, yo quisiera, no sé lo que usted estará pensando en este momento, pero para mí la muerte es una bendición. Si es una bendición nacer, igualmente es una bendición morir. Y cuando la persona muere, tenemos que entender que es una misericordia repentina de Dios y que Dios tuvo la misericordia, lo voy a explicar, para que esa persona no siguiera sufriendo, sino que alcanzara su salvación en el momento en que fuera necesario, los que estamos en Cristo Jesús. Muy bien. Durante esos 200 años de tribulación, bajemos, la iglesia vivió en lo que se llamaban las catacumbas. Las catacumbas eran ciudades bajo tierra que existían en el Imperio Romano. Ahí había miles de personas viviendo, muchísimas personas. Las personas que morían, ellos las quemaban ahí mismo. No podían sacarlas porque eran evidencia, otras sí las sacaban.
las mujeres daban a luz en ese lugar. Ahí se escondían, ellos tenían todo un sistema, y tal vez más adelante lo podemos estudiar, de cómo era que la gente vivía en las catacumbas. Estas catacumbas estaban y existían en la época de Roma. En esas catacumbas se encuentran cientos de pinturas de lo que realmente fue lo que Jesucristo hizo. Aparece el rostro de Jesucristo pintado y obviamente una ave volando, que era la señal del Espíritu Santo. Decía que nuestro amado resucita y vuela en la presencia del Señor, y dice, esperen la venida del Señor. Dice, los cristianos que estaban ahí guardaban la fe y morían creyendo que el Señor era el Señor de señores y el Rey de reyes, y ellos estaban esperando la segunda venida. Ahora, finalmente, Jesús promete la muerte, Jesús promete que los vencedores no sufrirán daño en la segunda muerte. Eso ya nosotros lo acabamos de leer. Dice, pero nos vamos a ir al final. Hay una cosa importante que les quiero mencionar. Dice que hay un destino que es muy triste para aquellas personas que no conocen al Señor. ¿Cuál es ese destino? Es el lago de fuego. Al final, ya para terminar, vamos a leer Romanos 8, 18 y 35 a 39. Bajemos más, Hermes. Cuando dice Señor, tomemos un momento también, porque Pablo está escribiendo esto, está escribiendo el libro de Romanos en Roma. Y él dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, vean lo que dice aquí, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice, otra vez dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y le decía a los creyentes de aquella época que estaban en Roma, Pablo lo escribía y lo decía así, y es obviamente para nosotros, decía, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ahora ustedes entienden esta escritura y estamos viendo a ver de qué muerte se refiere. Era a la muerte de servir al Señor, dice. Pues no estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerden que esto fue escrito cuando Pablo estaba en Roma y él está diciendo a los romanos lo que sucedía. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora usted entiende el concepto cuando se habla que ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo estaba siendo brutalmente perseguida y les decía, no hay nada, absolutamente nada, que Satanás pueda hacernos para separarnos del amor de Dios. Bajemos más. Hay tres escrituras que también se resumen. Dice, en el libro de Filipenses 3, 4 al 8 dice, los valores humanos meramente son basura en comparación con la excelencia del conocimiento de Jesús. Todos los valores humanos, dice Pablo, son basura con respecto al conocimiento de la palabra del Señor. Dice, la humillación, la escasez, la angustia, la abundancia no son nada. Lo excelente es estar satisfecho y fortalecido en Cristo. Acuérdense que el libro de los Filipenses es el libro de la iglesia de Esmirna. Por eso saqué escrituras de Filipenses. Ni la humillación, ni la escasez, ni la angustia, ni la abundancia no son nada. Lo excelente es estar satisfecho y fortalecido en Cristo. Se lo está diciendo a la iglesia y esa iglesia somos nosotros. Dios mismo, nuestra plenitud suplirá a todas nuestras necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estos tres últimos versículos y el anterior del libro de Romanos concretan la esencia del cristianismo que está pasando durante la prueba y los vamos a volver a decir. Todos los valores humanos son considerados basura con respecto a la excelencia del conocimiento que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Dice, si usted es humillado, si usted tiene escasez, si usted vive en angustia, si usted vive en abundancia, esas cosas no son nada. Nada es eso. Lo excelente es estar satisfecho y fortalecido en Cristo Jesús. Cuando usted esté superando la prueba,
sepa que usted lo que está haciendo es venciendo a Satanás. ¿Por qué creen ustedes que en el libro de Efesios, capítulo 10, que estamos refiriéndonos a la iglesia de Éfeso, se dejó la armadura de Dios? ¿Por qué creen que se dejó? Porque ya se sabía lo que iban a pasar ellos. Por eso yo les dice, pónganse en ustedes la armadura de Dios, porque la batalla de ustedes no es contra los romanos. ¿De acuerdo? Es contra lo que ellos han permitido que habiten ellos. Es lo que les está diciendo. Y les da los valores humanos. Guarden sus pensamientos, guarden su corazón, tengan la palabra de Dios, tengan fe, prediquen la palabra y oren. Eso es lo que les está diciendo en el libro de Efesios. No es por casualidad que les dice, y Pablo le está diciendo aquí a la iglesia, toda obra humana, todo lo que sus ojos ven, todo lo que su carne desea, todo lo que es la vanagloria de la vida, no sirve para nada. Ese no es el concepto de la iglesia. El concepto de la iglesia es muy distinto porque el Espíritu de Dios muere en usted. Y si el Espíritu de Dios está en usted, usted vivirá eternamente conjuntamente con Él. Valga la redundancia. Usted vivirá eternamente con Él. ¿Por qué? Porque así está establecido en la palabra de Dios. Tenemos las promesas. La promesa que está establecido para el pueblo que se arrepiente y vence, que en este caso no tiene nada de qué arrepentirse porque está viviendo una prueba de cabalidad, le dice, el que tiene oído, oiga lo que dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿A dónde se cumple esta promesa? Esta es la promesa que aparece en Apocalipsis 2:11, pero la promesa se cumple después de que se haya ejecutado el tribunal de Cristo y después de que se haya ejecutado el juicio del trono blanco. Y dice así, el que venciere heredará todas estas cosas, dice, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Le está diciendo, al que venciere, dice, al que venciere, dice, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿A dónde nosotros nos convertimos en hijos de Dios? Cuando dice San Juan 1:12, dice, a los míos vine y los míos no me conocieron. Ese es el 11. Y dice, y él nos dio a nosotros potestad de ser hijos de Dios. Y en el 1:13 de Juan dice, porque son hijos míos, no porque son judíos, ni porque los llevaron a que los confesaran o los comulgaran, ni porque un hombre les dio la comunión, sino dice, porque Dios así lo estableció y nos determinó que nosotros somos hijos de Dios. Por eso dice, hijitos míos, en el 1 Juan, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, ya yo lo vencí. Dice, hijitos míos, dice, ustedes tienen un abogado que se llama Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores. Y la segunda parte dice, a los que no vencieron, dice en el versículo 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Ya, bajemos esto. Ya llegamos al final de la iglesia de Esmirna y ahora sigue la iglesia de Pérgamo, pero hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, para que me dé el tiempo con Milton y con Patty. ¿Alguna pregunta? Bueno, Joel, en el chat en vivo, mande su correo, su email, para que le mandemos este estudio. ¿Ok? Ya lo tengo, hermano. Ah, ya lo tiene, ok. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, Señor, dígame, Joel. yo le quiero dar las gracias. Esto está bien macizo y preciso, como dice. Y gracias por el estudio, gracias por Jaime invitarme a este estudio. Y la pregunta que yo quisiera hacerle es ¿qué piensa usted sobre? A mí me gusta leer mucho he estado leyendo sobre la historia de cómo empezó este país y de los peregrinos que vinieron y cómo sentaron las leyes y todo lo que pasó, ¿verdad? Y del 62, parece que en 1962, que se decidió sacar a Dios del gobierno y la oración que han terminado de sacar a Dios de todo, ¿verdad?
¿Qué piensa usted sobre sobre el futuro, de, de la persecución en este país? Vea, es inminente, o sea, el modelo se repite. Este modelo de persecución no es nuevo. Vamos a ver, ¿qué aconteció después de que José libró al pueblo a los israelitas o a los semitas en aquel tiempo? Ya estaban establecidos las 12 tribus de Israel. ¿Qué fue lo que sucedió cuando ellos llegaron a Egipto? El faraón mandó a matar a todos los niños varones para destruir al pueblo de Israel. Él no quería que se reprodujeran. ¿Qué pasó en el libro de Esther? Con Mardoqueo. Exactamente la misma historia. El rey los quería matar, querían destruir también al pueblo de Dios. ¿Qué pasó cuando Jesucristo nació en el libro de Mateo capítulo 2, con Herodes? También lo mandó a matar. O sea, en estos momentos yo explicaba hace unos días y dimos alguna enseñanza sobre que Dios quiso que hubiera una teocracia. La teocracia no se logró establecer. De la teocracia siguió la democracia. La democracia en estos momentos se está viviendo con una anarquía. El mundo está entrando en una anarquía. ¿Por qué está entrando en una anarquía? Para que el mundo entre en lo que se llama una dictadura. Esa dictadura es la dictadura de Satanás. Y también en la Biblia, como lo vamos a ver más adelante en el libro de Apocalipsis, Estados Unidos se destruye solo. Estados Unidos se va a destruir solo. No van a venir fuerzas externas a destruirlo. Él se va a destruir solo como se destruyó Roma. Exactamente igual. Roma no tuvo ninguna incidencia. Además, Estados Unidos en la Biblia desaparece. En el capítulo 7 del libro de Daniel aparece ahí descrito cómo es que va a desaparecer. Entonces, todo lo que está sucediendo en estos momentos es la obra de Satanás. En la iglesia de Éfeso aparecieron los falsos apóstoles y aparecieron los nicolaitas. En la iglesia de Esmirna arrasaron con todos los cristianos de la época, pero Dios siempre tuvo misericordia y dejó un remanente. En la iglesia de Pérgamo metió la doctrina de Balán y se juntó con la doctrina de los nicolaitas. Y se juntaron la orden sacerdotal, se juntó también con la sucesión apostólica y aparece la iglesia católica. En la iglesia de Pérgamo, en la iglesia de Tiatira, aparece la Jezabel, aparece la reina del cielo. Finalmente la iglesia muere porque es una iglesia de hombres. Posteriormente aparece la iglesia de Sardis, que es una iglesia muerta. Ya la iglesia de Sardis es una iglesia que está funcionando por obras de hombre. Eso es lo que está sucediendo. Aparece otra vez Dios restableciendo la iglesia de Filadelfia y aparecen otra vez las falsas doctrinas. Eso nos va a hablar el hermano Jaime. Aparecen todas las falsas doctrinas, los testigos de Jehová, aparecen los mormones, aparecen los adventistas, aparecen una serie de falsas doctrinas que tergiversan la palabra de Dios y que eso hoy tiene una raíz en el gnosticismo. Hasta que llegamos a la iglesia otra vez, la iglesia dormida o la iglesia tibia, que es la iglesia en la que nosotros estamos viviendo. Al final del tiempo lo que va a suceder es eso. ¿Qué están haciendo? Pues están simplemente llevando a una iglesia a un punto donde nos van a atemorizar. Yo en el grupo hace poquito subí una nota que me mandó un amigo mío que trabaja cercano del gobierno y que vio esa nota que había mandado la ONU, donde decía que la iglesia cristiana tienen que eliminarla porque la iglesia cristiana se está atravesando, interponiendo con todos los valores que quieren poner el nuevo orden mundial. Y eso es cierto. También habíamos mandado una conferencia hace mucho tiempo del doctor César Vidal hablando de la ideología de género, que la ideología de género lo que quiere destruir es la familia, quiere destruir el cristianismo. O sea, todo lo que está sucediendo no es nuevo. Todo es bíblicamente y todo está bien establecido en la palabra de Dios. Así que lo que estás leyendo vos y lo que estás viendo es lo que está sucediendo efectivamente en el mundo en estos momentos. Pero ahí lo va a ir armando más. Y en otras palabras, sí se espera otra persecución bastante. No, o sea, la persecución ya va a empezar. Sí. O sea, ya empezó antes de que Donald Trump llegara al poder, en la época de Barack Obama. A mí me tocó estar en Carolina del Norte y yo tenía que mandar todas las predicaciones mías a una oficina para que ellos me dijeran si yo podía decir lo que estaba ahí escrito o no.
Y si no les parecía, yo tenía que cambiar. Y eso pasó, aunque usted no lo crea. Acuérdense hace poco que en Tennessee o en uno de estos lugares una mujer no quiso casar a una pareja de homosexuales y la echaron de la corte. O sea, todo esto está dándose. O sea, nada es nuevo. Nada de esto es nuevo. Así es que a eso nos estamos encaminando. Pero conforme avancemos en los estudios, usted se va a dar cuenta de que va a tener más y más y más y más armas para que usted vaya comprendiendo de lo que se trata. Gracias, pastor. Bueno, con mucho gusto. Con mucho gusto, Boy. Gracias por estar con nosotros. ¿Alguno otro que quiera hacer una pregunta? ¡Qué maravilla! Todos se entendieron. Eso me alegra mucho. Hermana Beatriz. Sí, no, está muy claro todo. Ah, bueno, Marvin, muchas gracias. Está bien, gracias. Bueno, hermana Beatriz, si quiere oramos. Sí, hermano, cómo no. Padre bendito, primeramente te damos muchísimas gracias, Señor, por darnos un día más de vida y por acercarnos ya en la noche, Señor. Gracias porque nuestro hermano Danubio llegó con bien, Señor. Siempre le cuida su entrada y su salida. Y asimismo, bendito Dios, te agradecemos por nuestra hermana Tere que se está recuperando. Y también, Señor, que tú siempre estés a su lado y tengas misericordia de nuestra hermana Oti, Señor. Cuídala, Señor. Tenla en el hueco de tus manos, Padre Celestial. Aunque ella no se sienta sola, que ella sienta tu presencia, Padre bendito. Te lo rogamos, Señor. Ahora, Señor, te damos las gracias porque cada día nos enseñas más y más y nos sorprendemos, Señor. Pero como dice en tu palabra, bendito Dios, nos demuestras de tu grande amor, Señor. De veras, Padre Celestial, no nos podrá apartar nadie de tu grande amor que es en Cristo Jesús. Lo vemos, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y eso nos recuerda en tu bendita palabra, Señor. Tantas promesas que nos das, tantos cuidados, Señor. Y nos alienta, bendito Padre Celestial. Y de Dios, tú nos quitas el temor y nos das gozo, Señor. Nos gozamos contigo, Padre Celestial. Te pido, bendito Dios, que en nuestros hogares siempre veamos tu presencia, bendito Dios, que no nos faltes, Padre Celestial, porque eso es una grande bendición. Que sepamos, Dios, que diariamente estás con nosotros en nuestros hogares, con nuestra familia, en donde quiera que se encuentren, Señor. Gracias por tantas bendiciones, Padre Celestial. Y ahora, como dice en tu bendita palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Gracias, Dios. Todo te agradecemos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermanos. Muchas gracias a todos por participar. Y los esperamos el miércoles, el viernes y el domingo. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Ok. Buenas noches, Danubio. Muchas gracias. Excelente. A vos, muchas gracias. Muchas gracias y bendiciones. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Hasta luego, Danubio. Hasta luego a todos. Que Dios los bendiga. Ok, gracias, Cristina. Vilmita. Gracias por todo. Gracias, Silvia, a vos.